Buenos días a todos y a todas, y vamos a grabar nuestra quinta clase de electricidad, en la cual vamos a hablar un poco de la generación eléctrica, del fluido eléctrico. Ya hemos visto un poco los mecanismos por encima, hemos hablado un poco sobre algunos caracteres y vamos a seguir pues haciendo un pequeño repaso por encima de todo para después meternos a fondo. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque de esta forma se nos van quedando en la cabeza, en la mente, cosas que nos llamen la atención y que nosotros también vamos a poder ir buscando. Sobre todo lo más importante de la docencia es la curiosidad. Y no importa el centro en el que matricules, no importa la universidad en lo que vayas, eso es lo de menos. Lo que importa es tus ganas de aprender y la capacidad de los profesores para involucrarte con los alumnos. Porque hay un error muy grave. Hay profesores que quieren mostrar todo lo que saben. No creo que esa sea la forma. Hay alumnos que esperan que les den todo hecho. Esa tampoco creo que es la forma. La forma del profesor y lo correcto de un profesor es averiguar al alumno a descubrirse a él mismo y averiguar sus inquietudes técnicas y mejorarlas. En donde falla, en donde no falla, cuál es su modo de aprender. Las clases soy contrario de hacerlas generalizadas. Hay una clase general, evidentemente, pero después tenemos que indagar y implementar el aprendizaje del alumno. Yo en mi caso, por ejemplo, lo llevo a cabo siempre utilizando, bueno, la palabra utilizar en este caso no me gusta, basándome en el alumno que menor nivel tenga y en el que más difícil le sea aprender. Ese es el que va a marcar el ritmo y todos los demás le van a seguir. ¿Por qué? Porque hay que estar siempre con los más necesitados y con los que menos oportunidades tengan. Saludos a mis compañeros del movimiento panafricanista FIPAM en el continente africano. Saludos a mis compañeros en Senegal, Sokon Never. Saludos a Ousmane Omar, mi hermano y compañero que trabaja en Ghana y que ha logrado cosas increíbles con la voluntad y con la desgracia que le hizo cruzar el océano buscando un mundo mejor y una Europa en la cual vemos que realmente lo único que prima es el dinero y los valores humanos cada vez son menos. Pero bueno, saliendo de estos temas que los necesitaba decir sí o sí, vamos a empezar. Generación. He puesto arriba un símbolo que hicimos en su día, señalamos, hablamos, hasta para diseñar el fluido eléctrico. La letra griega Phi. ¿Por qué lo he puesto? Porque es un fluido. Y en este caso, como bien digo, es fluido eléctrico, pero también es un flujo luminoso. Al final, habla de cantidad, habla de algo que se genera, habla de algo que se proyecta, habla de algo que se transmite. Bien puede ser, como decíamos, a través de radiación, a través de movimientos de electrones hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Lo que decíamos, la corriente no va recorriendo los cables. Lo que va haciendo es generando una vibración. Y ahí es donde entra Kirchhoff, donde entran los elementos pasivos de los que decía, los cuales vamos orientando a través del cableado. Y ese cableado va a tener pues una constante, porque un cable no es solo un cable, como dije, un cable es muchas cosas. Es una resistencia, es una reactancia, se comporta también como una inductancia, también tiene un coseno, si está conectado a motores, como va a ser este caso. Entonces son muchas cosas en las que entran en los conductores y lo veremos muy a fondo. Pero primero vamos a ver esto de forma general. Les indico. La forma, este símbolo de aquí, este es el símbolo de un transformador eléctrico. No estamos hablando de transformadores pequeños, estamos hablando de transformadores que generan una potencia muy elevada, megavatios, que después tienen que ser reducidos
Por eso les he puesto una flecha, que eleva cuando sale del generador y otra que baja el voltaje. Y después pasamos a otro transformador. Si se fijan, encima tiene dos símbolos, dos triángulos. Son las dos grandes conexiones. En la electricidad hay otra zigzag, pero es para voltajes muy pequeños. En el transporte utilizamos utilizamos estrellas para el consumo y utilizamos triángulos para el transporte. Son las dos grandes conexiones. Las veremos en su momento también, como digo. Vamos a ir haciendo las clases como tienen que ser y poco a poco. Estos días también me he dado cuenta que esto para mí también es un aprendizaje, porque todos somos alumnos y somos maestros. Entonces es la primera vez que grabo todos estos vídeos. Evidentemente todos saben cuáles son mis motivos: hacer que todo esto sea muchísimo mejor, que todo el mundo tenga derecho a una educación, a una formación y un conocimiento, porque como les decía, los conocimientos nos hacen libres. Y aquí vamos a ver los elementos por los cuales obtenemos que esta máquina de aquí, este generador, este motor, produzca fluido. ¿Qué es lo que interviene en primero está el elemento, el que produce la energía, que hace que se convierta en energía, el alimento, por decirlo así. Y en este caso tenemos agua, H2O, acuérdense, dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. Este es el símbolo que se utiliza en química para representarlo. El gas natural, porque se están matando ahora los países en Europa y en medio mundo, porque no son capaces de ponerse de acuerdo en lo lógico. Pero bueno, como digo, política aparte. La política, al fin y al cabo, lo que hace es crear problemas y no soluciona absolutamente nada. Nunca lo ha hecho. Por eso no creo en ella. El petróleo, el carbón, combustibles fósiles y además con fechas de caducidad. El sol, eterno, eterno porque nosotros no lo veremos acabar. El viento y la biomasa. Unos tienen más capacidad de entrega de energía que otros. Entonces ahí es donde jugamos. Realmente los que más tienen son los combustibles fósiles, porque entregan más energía que la que se utiliza para producir su transformación. Entonces, por eso dependemos tanto de ellos. La fotovoltaica, el sol, está muy bien. Evidentemente es el próximo paso. Junto también, me faltó poner aquí el hidrógeno, pero bueno, eso es otra historia. Esto es otra historia porque, claro, hay tres tipos de hidrógeno. El hidrógeno azul, el hidrógeno verde y el hidrógeno gris, por decirlo así. Independientemente de todo, el orden que los he nombrado, el principal es el hidrógeno verde. El problema del hidrógeno, también lo mismo, hace falta en grandes cantidades para obtener que nos entregue una parte de energía. Esas partes que nos entregan suelen ser muy pequeñas. ¿Y todo esto qué es lo que hace? Pues la clave, como he puesto aquí, es producir energía cinética. La energía cinética, acordaos, es movimiento. Y este movimiento, cuando estos elementos se utilizan, lo que hacen es calentar un fluido y producir un vapor. Ese vapor mueve las aspas de un generador y ese generador, a su vez, conectado a otras máquinas, y estas máquinas pues tienen una peculiaridad que tienen una parte magnética. Por eso he puesto otra vez aquí flujo magnético en este caso, no es flujo eléctrico ni flujo luminoso, flujo magnético. Movimiento, y lo he puesto con las letras H y Z. Vamos a ver, bueno, se ve ahí, vale, H y Z, hercio, frecuencia. La frecuencia nos dice cuánto se mueve, qué velocidad coge. 3000 revoluciones. Cuando la gente oye frecuencia, generalmente, muchas veces no lo sabemos, pero estamos hablando de revoluciones por minuto, capacidad de moverse una máquina en un tiempo determinado. Y velocidad, porque la velocidad es, en este aspecto,
una parte muy, muy importante. A mayor revoluciones y mayor velocidad, mayor capacidad de producir voltaje. Tenemos 3 fases en los motores, pero tenemos que crear tantos polos como hagan falta, tantos polos magnéticos que van pasando a través de una especie de reloj por 1, 0 y -1. Y a partir de ahí, pues vamos obteniendo una fluctuación de onda. Esa fluctuación de onda realmente es lo que produce que ninguna de las fases se encuentren. Lo veremos en su momento también. Es física, es matemática y son una forma en la que utilizamos en ingeniería que se llaman fasores. ¿Por qué? Porque tiene que haber lo que a muchos habrán oído la palabra desfase. Desfase quiere decir una diferencia. Y esa diferencia se mide en grados. Tenemos 3 polos, pero podemos tener 20 polos, 500 polos, 50 polos, lo que nos hagan falta. Simplemente que va a haber un desfase entre unos y otros y van a marcar una diferencia para que nunca se encuentren. Cuanto más polos, más velocidad, más repulsión y evidentemente más voltaje, el que necesitemos. Para esto se diseñan los motores de corriente alterna, los alternadores. Y a ver si me puedo poner de pie. Sí, no creo que haya mayor problema. Nada. Recordad, chicos, aquí en este lado ya vemos estrella en este lado y triángulo. Y al final consumo. Ahí ya tenemos un transformador de baja, porque lo último que queda es esto, el consumo. ¿Quién recibe la corriente? ¿Quién recibe la corriente? Se produce en muy alta tensión, se produce en un voltaje muy, muy elevado, del orden de megavatios. Vamos a poner las medidas, porque la medida más baja no es un vatio. Hay medidas por debajo de un vatio. Un amperio, hay medidas por debajo de un amperio. Hay voltios, hay medidas por debajo de un voltio también. Acordaos y acuérdense. 0 como punto neutro, equilibrado. Más 1 y menos 1 en un eje de abscisas que hemos estudiado la gran mayoría en matemáticas toda la vida. Lo vamos a dibujar también. Entonces, pues ahí vamos a ver y vamos a entender qué es lo que hacen las fases, qué es lo que hace el flujo magnético y qué es lo que hace, evidentemente, que cuando una tenga un valor, otra tenga otra, se repelan y además creen este movimiento. Por eso también necesitamos crear un campo magnético muy potente, flujo magnético, flujo eléctrico, flujo luminoso. Letra griega, phi. Lo utilizamos para muchas cosas, pero cada una tiene su momento. No voy a añadir más nada a esta pequeña clase, simplemente quédense con esto: motores, alternadores, generadores y elementos para quemar, para producir altas temperaturas que muevan las aspas de un alternador, de una máquina, me atrevería a decir que casi perfecta, porque las palas tienen que estar tan bien diseñadas que las temperaturas que reciben del vapor y del agua son tan elevadas que una de las cosas que tenemos que evitar es que se doblen por la temperatura y que tengan una vida lo más larga y lo más útil posible. Se han utilizado y se utilizan muchísimos elementos en esto. Como dije, todo pasa por ensayo, error, laboratorio, pruebas constantes, buscando un material que sea capaz de aguantar de la forma más duradera y más eficiente posible. Y después la máquina perfecta, el transformador. ¿Por qué? Los transformadores nos permiten lanzar el fluido eléctrico a muchísimas distancias. En la época de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison apostaba por la corriente continua, sobre todo porque la patente de las dinamos era de una dinamo es una máquina de corriente continua, pero solo se podía llegar como mucho 800, 900 metros. Los cables tenían que ser bestiales. Pensemos en la batería de un coche y en los cables que necesitamos para cargar la batería de un coche. Hoy en día eso es impensable. Con la corriente alterna es impensable.
Entonces, por eso el sistema de Edison no tenía ningún tipo de futuro. Simplemente era, más que nada, el ego por el dinero y por los negocios, pero no era el ego por la evolución humana. Entonces, Tesla demostró que creando un desfase entre... Y hago esto así, porque ahí es donde viene Kirchhoff, la regla de la mano izquierda. Cada dedo quiere decir algo. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos? Cuando lo hacemos en esta posición y en esta posición. Podemos hacerlo al revés. Podemos hacerlo porque uno nos indica la fuerza del campo eléctrico, hacia dónde va la corriente, hacia dónde va el campo magnético y hacia dónde tenemos la orientación. Hay muchísimas cosas que vamos a ver, como les digo, pero tiene que ser poco a poco porque es tanta la información que hay que aportar y estamos empezando de cero, que lo primero es hacer un repaso muy por encima, nombrando varias cosas, porque una de las cosas que suelo hacer es sacar a la gente de la comodidad. Si enseñamos de otra forma diferente, nos han enseñado que esto tiene que ser y esta es la forma correcta de enseñarnos. A la gente hay que sacarla de la rutina. Cuando sacas a la gente de la rutina y le creas la curiosidad, ya tienes todo hecho para que la gente muestre curiosidad. Y ahí es donde se separa la paja del trigo y se ve quiénes quieren aprender y quiénes no quieren aprender. Ahí es donde creo que los profesores pues tenemos que hacer mucho hincapié, y los que amamos realmente nuestra profesión pues debemos seguir compartiéndola todo el tiempo que podamos y todo lo que queramos y no guardarnos nada, porque recuerden que a donde nos vamos no nos vamos a llevar los conocimientos se tienen que quedar aquí en manos de personas que quieran estudiar, y a su vez siempre se lo digo a mis alumnos: repartan todo lo que aprendan y compartan todo lo que sepan, porque el día de mañana van a ser ustedes los que van a ser los encargados de enseñar a otras personas. Aquí lo dejo, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña clase y recordemos: generación, transporte y consumo. Esa es la base de la energía eléctrica. Elementos: H2O, agua, gas natural, petróleo, carbón, sol, viento, biomasa y seguramente en el futuro hidrógeno. Hay otra forma también para el coche eléctrico, que no tendría que ser evidentemente un coche eléctrico que se cargue, porque este dato sí lo añado. Un caballo general, porque también está el caballo de vapor, pero vamos a poner un caballo. Un caballo son 736 vatios. Una vivienda suele tener, para que se hagan una idea, 5 kilovatios y puede estar consumiendo en uso diario, fluctuando, porque no tenemos todo a la vez encendido ni las mismas condiciones de uso de las instalaciones. Podemos estar utilizando a lo largo del día un 80% de la instalación. Podrían ser unos 3.700, 4.500 vatios. Pero pasémoslos a caballos. Imaginemos que una vivienda tiene 4 caballos. 736 vatios por 4. ¿Cuánto es? Le preguntamos a la inteligencia artificial o le preguntamos a la calculadora. Vamos a preguntarle porque lo hago mucho más rápido. 2.944 vatios. Yo le pondría un poquito más. Yo le pondría unos 3.500 vatios. Imagínense, un coche tiene 150, 90 caballos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto necesitamos para cargar un coche? Veremos cómo funcionan los cargadores de coche y la discriminación que se hace con el tiempo para que la carga sea rápida en base. Pero también es más fácil a lo mejor poner en las ruedas un eje y aprovechar la energía cinética, y a partir de ahí diseñar la instalación del coche para que a través de del movimiento se cargue continuamente la batería. Se puede hacer, hay tecnología para ello. ¿Por qué no se hace? Simplemente porque no da dinero. ¿Qué es mejor? ¿El dinero o la evolución? Yo creo que la evolución. Chicos, muchísimas gracias. Como siempre, bendiciones. Saludos a todos mis compañeros, especialmente a Enrique Borrell,
a Delio, a todos mis compañeros profes, a José Luis Cabañas, a Igor, a Emilio y a toda la gente que quiero y que me importan y que están ahí para mostrar a Leocadio, a toda la gente que apuesta por la electricidad y nos ayuda a que tengamos un sistema férreo, firme y que están dando la cara continuamente para que el movimiento eléctrico a través de lo que es todo el país realmente tenga las menos averías posibles y sea lo más estable posible. La evolución debe ser hacia las energías renovables, que no son limpias del todo, ni son no contaminantes, contaminan. Un poco menos, pero contaminan también. Esto es importante que lo sepamos, que no nos engañen, que lo tengamos claro, no nos dejemos engañar. Y ahora sí me despido. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima clase.